9 de abril de 1936, 10 de la noche, el general Rafael Navarro Cortina llega a la casa del expresidente mexicano Plutarco Elías Calles y le informa que debe prepararse para salir de México. A las 6:30 de la mañana del día siguiente, una unidad militar lo escolta hacia el aeropuerto. En un avión, es enviado hacia el exilio a Brownsville, Texas, en Estados Unidos. Con él viajan 3 de sus aliados políticos que también son expulsados del país. Esta medida la tomó el presidente Lázaro Cárdenas porque el país vivía momentos difíciles, producto de la desestabilización provocada por el grupo encabezado por Calles, que aunque ya no ocupaba la presidencia, intervenía con fuerza en la política mexicana. De hecho, previamente se habían registrado diversos mítines de obreros, campesinos y empleados públicos que pedían que se castigaran las maniobras de Calles que obstaculizaban el desempeño de las instituciones y del Estado. Ya en el exterior, Plutarco Elías Calles afirmaba que México vivía en la anarquía provocada por Cárdenas y que fue exiliado por oponerse a las ideas comunistas del presidente. Al expulsar a Calles, se fortaleció la presidencia, el presidencialismo y se dejó atrás el caudillismo de las épocas anteriores. Además, Cárdenas cimentó una idea: que los que alguna vez han sido presidentes del país no deben aspirar a representar ninguna autoridad política ante la del mandatario en turno. Lázaro Cárdenas nació en Jiquilpan, Michoacán, en 1895. Desde joven se unió a las luchas de los zapatistas y del Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza. A partir de la segunda década del siglo XX, caminó al lado de Plutarco Elías Calles. Fue su operador en lo político y lo militar, carrera en la que avanzó rápidamente. A los 25 años llegó a ser general. Después sería 2 veces gobernador de su estado natal, presidente del Partido Nacional Revolucionario, secretario de Gobernación y de Guerra y Marina, y a sus 35 años, uno de los militares más relevantes del país y candidato a la presidencia de México. ¿Quién fue el general Cárdenas? Bueno, uno de los tantos jóvenes que entró a la revolución en sus primeras etapas, que fue ascendiendo dentro del ejército revolucionario, dentro de uno de los ejércitos revolucionarios, que finalmente terminó ligado al grupo de Sonora, ese grupo encabezado por Obregón y Calles. Quizá cuando él era general y que fue gobernador de Michoacán, bueno, era uno de tantos, uno de los tantos jefes revolucionarios, pero luego, cuando llega a la presidencia, ahí se ve que tiene una importancia enorme su liderazgo, porque él le va a dar un contenido social a la revolución, a la facción triunfante de la revolución. El joven Cárdenas mostraba gran interés en la transformación social y en la reforma agraria que planteaba la Constitución. En cambio, Calles, el jefe máximo, como le decían, el que prácticamente había colocado a los presidentes Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez en Palacio Nacional, tenía fines empresariales. ¿Por qué apoyó a Cárdenas? Cárdenas llega porque el expresidente Calles, y como dije, líder máximo de la Revolución Mexicana, así lo decide. No era el único candidato posible para ese puesto. Había otros, estaba el general Pérez Treviño,
que también era callista de hueso colorado y disciplinado, etc. ¿Por qué Calles, cuando ya estaba fuera de la presidencia, cuando estaba muy interesado, por ejemplo, en echar a andar su proyecto de producción azucarera en el ingenio del Mante, y ya era realmente un empresario? ¿Por qué se decidió por Cárdenas cuando Abelardo Rodríguez, que había sido ya presidente, pues había mostrado que eso, la presidencia ya era para empresarios como él, que tenía una buena cantidad de negocios? ¿Por qué se decidió por Cárdenas? Pensó que lo podría controlar con cierta facilidad. Yo creo que el hecho de que lo nombraran candidato tiene que ver por sus alianzas, su capacidad como operador político, y desde luego también tiene que ver con su lealtad y su vínculo, ¿no?, con el sistema que se está construyendo a partir de la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929. Ya era conocido al ser presidente del partido y al ser secretario de Gobernación, ya formaba parte de esta élite que pues eran los que tomaban las decisiones en ese momento. Y además hay algo que es muy importante. Es un hombre que poco a poco va construyendo su repertorio de convicciones, que están muy cerca del socialismo, ¿no? Están muy cerca del agrarismo, ¿no?, de la organización de los trabajadores, ¿no? Y esto pues va a formar parte del proyecto que tiene la élite política en ese momento, que es el Plan Sexenal, ¿no?, que se lanza en 1933 y que Cárdenas lo va a instrumentar y a echar a andar casi como mandato propio, ¿no?, en el fondo. El plan sexenal que Cárdenas presentó como candidato a la presidencia por el Partido Nacional Revolucionario buscaba satisfacer demandas económicas y sociales de la revolución pendientes por resolver. Es un plan nacionalista, un plan que ataca a los monopolios, que promueve la organización de los trabajadores, que promueve también el reparto de la tierra, la revitalización de los repartos agrarios, promueve también una educación laica, ¿no?, una educación que ya se estaba empezando a llamar socialista, ¿no? El plan sexenal es un proyecto de nación, ¿no?, que sí implica una orientación hacia una mayor justicia social, a una mejor distribución de la riqueza, a un nacionalismo económico, ¿no?, y desde luego a una organización de los distintos sectores de la sociedad mexicana para poder cumplir, ¿no?, con este proyecto. La campaña de Cárdenas en busca de la presidencia duró casi un año y fue la más exhaustiva que se había hecho hasta entonces. Uno ve el mapa y recorre desde Yucatán, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, desde luego Michoacán, Puebla, la Huasteca, al norte, llega hasta Baja California y además lo hace de la manera más, digamos, heterodoxa posible, ¿no? O sea, se sube a los burros, se sube a los caballos, se sube a los automóviles, a los trenes. Entonces es un hombre que se está primero dando a conocer, o sea, no era muy conocido, no hay que olvidar eso. Y la otra cosa que es mucho más importante es él empieza a conocer con mucho cuidado y con mucho tiento, con mucha audacia también, al país. Y entonces empieza a ver cuáles son las problemáticas locales. Era un pragmático y tenía la política en los dedos, ¿no? O sea, era un hombre que sabía, percibía, ¿no?, quiénes eran amigos de quiénes, cómo se estaban organizando los distintos caciques, cómo se organizaban los trabajadores, cómo se organizaban los campesinos, ¿no? También cómo se organizaban los grupos políticos. Cuando toma la presidencia a finales de 34, es un hombre que ya conoce mucho mejor el país y el país lo conoce a él un poquito más.
se va a encargar a lo largo de todo su sexenio de que lo conozcan mejor y que lo conozcan más. Y él también de conocer mejor cada una de estas circunstancias. Pero sí, es un personaje que llega a la presidencia con un conocimiento del país que poca gente tenía, ¿no?, en ese momento. En materia de educación superior, Lázaro Cárdenas crea en los primeros años de su mandato el Instituto Politécnico Nacional. Más del 70% de sus alumnos provenían de las clases populares. Es un momento en que, pues sí, se echa a andar la educación socialista, se empiezan a instrumentar los primeros repartos importantes agrarios, pero sobre todo lo que se hace es que se organiza el PNR y el grupo en el poder, ¿no? Y él tenía esa famosa frase de organícense, ¿no? O sea, y ya veremos qué hacemos, ¿no? Entonces, se empiezan a organizar también las organizaciones obreras, ¿no? Y ahí empieza a haber una primera tensión, ¿no? Porque, pues, en los primeros, casi en el primer año de su sexenio, hay casi una huelga diaria, ¿no? Y hay huelgas de solidaridad, pero también hay huelgas de reivindicación del proyecto político, etcétera, etcétera. Las huelgas están a la orden del día. Y eso genera una inquietud, sobre todo en los callistas, ¿no?, en algunas de las organizaciones obreras también. Y eso genera ya una primera tensión con el grupo de Plutarco Elías Calles, que va a, pues, llegar a una situación de mayor tensión a partir del año de 36, cuando, por una serie de declaraciones en el periódico, en las que Plutarco Elías Calles hace notar que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en el país en ese momento, entonces Cárdenas, junto con algunos de sus más allegados, deciden expulsar a Plutarco Elías Calles y a un grupo de sus seguidores. Y esto lo hace fulminantemente, ¿no? Da un golpe verdaderamente magistral. Porque toma un camino muy inesperado, que es el de confrontar a Calles y eliminarlo políticamente, neutralizarlo políticamente y tomar el poder real con el apoyo de la maquinaria del gobierno federal y sobre todo del ejército. Y la jugada de Cárdenas es magistral. Manda a las comandancias del ejército en los diferentes estados y regiones a un emisario del ejército, de su estado mayor presidencial, a preguntarle al comandante de la plaza: hay un problema entre el general Cárdenas y el general Calles. ¿Usted con quién está? Y tiene usted que contestarme ahorita, porque esas son las órdenes del señor presidente. Eran mayores, coroneles los que iban a hacer esto, pero tenían el apoyo, la orden, el imperativo de que tenían que contestarle al presidente en ese momento. Y como no estaban preparados, pues todos dijeron: no, pues lo que diga el presidente. Y ahí empezó la caída política de Calles y la toma del poder desde dentro del gobierno de Cárdenas. Y ya no lo va a soltar. Tomó la decisión de retar a Calles, usó el aparato del gobierno federal y logró realmente llevar a esa revolución que había empezado en 1910 a una altura que ya no se pensaba. Y entonces entra realmente en la historia mexicana. Tata Lázaro, como lo llamaban cariñosamente, quedó como el líder político indiscutible de México. Intensificó la reforma agraria con un modelo de ejido y la explotación colectiva de la tierra organizado por el propio gobierno. Además, apoyó a las comunidades agrarias con escuelas y hospitales, y él mismo fue a las poblaciones rurales y a los ranchos. Es cuando se intensifica
de una manera realmente asombrosa el reparto agrario, ¿no? Se hace así, cada semana hay un reparto, ¿no? Y cada semana se dota de tierras y se organizan ejidos y se organizan campesinos y se organizan comunidades indígenas, comunidades agrarias, etcétera, etcétera, todo esto, ¿no? Es realmente muy intensivo. Con la reforma agraria cardenista, se entregaron 18.8 millones de hectáreas a los campesinos, y cuando Cárdenas terminó su presidencia, ya el 55% de la producción agrícola del país provenía de los ejidos. Además, los ejidatarios se congregaron en la Gran Confederación Nacional Campesina. El presidente también apoyó la movilización de los obreros organizados desde el inicio de su gobierno. Y en 1936 se fundó la poderosa CTM, afiliada al partido oficial, el de la Revolución Mexicana. Muy pronto tuvo que enfrentar el conflicto entre los sindicatos y las compañías petroleras que ya venía de años atrás. Hasta Cárdenas, los gobiernos desde Madero hasta Calles, habían intentado modificar la naturaleza de la industria petrolera declarando al petróleo propiedad de la nación, porque en los títulos originales eran propiedad de quien tenía la superficie. Entonces no era la nación la dueña del petróleo. Y chocaron una y otra vez Carranza, Obregón, Calles, con las empresas petroleras. Precisamente en el año de 1938, la situación es especialmente tensa con las compañías petroleras. Porque, bueno, Cárdenas ya conocía la situación de las compañías petroleras en la zona de la Huasteca y se había dado claramente cuenta, ¿no?, de cómo explotaban a los trabajadores mexicanos, cómo extraían realmente la riqueza del subsuelo mexicano, que el plan sexenal decía, y la Constitución del 17, el subsuelo es de los mexicanos, no es de los extranjeros, a pesar de que existían concesiones, ¿no? Y Cárdenas optó por otra ruta bien interesante. No les retó diciéndole, oiga, el artículo 27, párrafo 4 de la Constitución dice que el petróleo es propiedad de la nación. No. Fíjese que hay un sindicato que no existía, que es el sindicato petrolero, y va a pedir la negociación de un contrato colectivo de trabajo con un montón de cláusulas en favor del sindicato. Y las empresas dijeron, no aceptamos ese pliego petitorio. Ah, ¿no lo aceptan? Pues fíjese que las autoridades del trabajo dijeron que sí. ¿No lo aceptan? Pues fíjese que los vamos a expropiar. Y ya no se entraron en que el artículo 27, párrafo 4, dice tal cosa y se interpreta de esta manera. No, ustedes desobedecieron a la autoridad judicial del gobierno federal y yo como presidente no puedo tolerar eso, el país no puede tolerarlo. ¡Púmbale! Se expropia toda la industria petrolera. Cárdenas lo había discutido ya con su amigo y consejero Francisco J. Múgica, más radical que él. Y llegaron a la conclusión de que la Segunda Guerra se venía ya y que el gobierno de Washington no podía darse el lujo de enfrentarse con México. Tenía muchos problemas. Además, había propuesto para América Latina el presidente Roosevelt la política de la buena vecindad en los años 30. Así que, ¿cómo iba a atacar a México si acababa de firmar los documentos de la buena vecindad? Y además, las empresas petroleras eran sus adversarios políticos, porque en las elecciones habían dado su apoyo a los republicanos, no a los demócratas de Roosevelt. Las compañías expropiadas no reconocían la expropiación y se negaban a negociar. Las empresas grandes dijeron, esto es un robo, eso es un robo, nos están quitando nuestra propiedad. Y la Sinclair dijo, bueno, miren, a mí denme por muerta, yo me voy de México, páguenme lo que me puedan pagar
y destruyó el Frente Unido de los Petroleros. Entonces Cárdenas dijo, si hay una empresa extranjera, petrolera, que dice que está de acuerdo con mi decisión de expropiar y que yo les pague a plazos y con su petróleo, entonces son los otros los que no quieren. Y el Departamento de Estado, a regañadientes, muy a regañadientes, aceptó la tesis cardenista de que la expropiación era legal, porque se prometió el pago de lo expropiado, que sí se hizo después. Entonces el golpe fue muy bien pensado, planeado, y yo creo que la suerte nos ayudó. Es un golpe nacionalista, en el fondo, ¿no? Yo me atrevería a decir que es el mejor momento del nacionalismo económico de este país, ¿no? La expropiación petrolera significa confrontarse con Inglaterra, significa confrontarse con Dinamarca y Suecia, significa confrontarse con Estados Unidos. Y esto con un discurso, ¿verdad?, que justifica claramente la acción porque la Constitución del 17 se lo permite, pero al mismo tiempo porque las compañías petroleras no están acatando, ¿verdad?, las disposiciones del gobierno mexicano. Y entonces Cárdenas dice, pues están actuando en contra de las instituciones de este país. Pero el golpe es un golpe magistral. Les metió un golazo a las compañías petroleras que eran increíblemente arrogantes. Entonces la expropiación petrolera, claro, generó un conflicto mayúsculo, pero también generó un consenso nacional impresionante, ¿no? O sea, el país, la sociedad mexicana estuvo detrás de Cárdenas. Hasta la Iglesia Católica, que estaba muy reticente a aliarse con el Estado mexicano, se alió con el Estado mexicano, ¿no? No se diga los sindicatos, los agraristas. Y se creó la empresa estatal Petróleos Mexicanos, hasta ahora la más importante del país. Como al final del mandato de Cárdenas había divisiones políticas muy pronunciadas dentro y fuera del gobierno, el presidente apoyó a Manuel Ávila Camacho como su sucesor, en lugar de respaldar a Francisco J. Múgica, quien quería dar continuidad al cardenismo. Con este movimiento, Cárdenas quiso evitar que estallara la violencia, favoreciendo a un político moderado. Y así terminó su periodo presidencial. Y después de su sexenio, tuvo una presencia importante en la participación de México durante la Segunda Guerra Mundial. Primero fue comandante del Pacífico, después fue secretario de la Defensa. Y a partir de 1945, él pretende regresar a la vida civil, ya no participar en la administración pública, pero muy poquito tiempo después, a partir de 1946-47, es nombrado vocal del desarrollo de la cuenca del Tepalcatepec, que es uno de los grandes proyectos hidráulicos del sexenio de Miguel Alemán. El papel del general Cárdenas fue, en la medida de sus posibilidades, moderar el giro hacia la derecha de Miguel Alemán. Y moderó un poco, pero el giro a la derecha no lo pudo detener. No pudo. El 19 de octubre de 1970, a los 75 años, murió en México el presidente que puso a los indígenas, campesinos y obreros al centro del proyecto nacional, que repudió las estrategias abusivas de las grandes potencias y que dio prioridad a la soberanía nacional ante los intereses extranjeros. Sus restos reposan en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. La ceremonia, los funerales, todo eso estuvo plagado de una cantidad de gente, ¿no? De campesinos, de obreros, de líderes sindicales, de líderes políticos, de todas partes del país. Llegaron a la Ciudad de México a estar presentes en la muerte. Y cuando muere Cárdenas,
sí da la impresión de que ha terminado una etapa importante en el siglo XX mexicano. Hoy en día, los objetivos de Cárdenas siguen vigentes. Desde luego es un mexicano del siglo XX y su obra trascendió su propia vida, ¿no? Después de su vida siguió inspirando y animando ciertos aspectos de la vida mexicana. Básicamente deseaba contribuir a la aparición de un México más justo. Y eso sigue siendo un tema presente el día de hoy y con mucha claridad. México es un país muy injusto. Viene de siglos de colonización, de explotación, de tener gobiernos que extraen a la sociedad recursos para unos grupos muy pequeños. Y Cárdenas lo que quería era revertir esa tendencia. En parte lo logró, pero todavía queda muchísimo por hacer para que podamos pensar que hay un México política, social y económicamente justo. Que se ha avanzado, sí se ha avanzado, pero que hay que avanzar muchísimo más, no hay duda.